Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Hoy vamos a dejar de lado por un momento los protocolos clínicos para sumergirnos en el terreno más pantanoso y peligroso de su futura vida profesional, la responsabilidad penal. Sé que muchos de ustedes eligieron esta carrera para salvar vidas, no para estudiar leyes, pero les aseguro que el desconocimiento de lo que vamos a hablar hoy puede costarles su libertad, su patrimonio y su futuro. El tema que nos convoca es la mala práctica profesional en el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP. Para entender la gravedad de esto, debemos situarnos en el contexto histórico. Hasta hace no mucho, en Ecuador y en gran parte del mundo, el error médico se manejaba con cierta indulgencia social. Se veía como una fatalidad, un designio de Dios. Los problemas se arreglaban en fueros civiles, con indemnizaciones o en comités de ética. Pero eso cambió radicalmente. Vivimos en lo que el sociólogo Ulrich Beck llamó la sociedad del riesgo, una sociedad que ya no acepta el accidente como algo natural, sino que exige culpables y garantías. En nuestro país, esta demanda social de justicia garantista impulsó al legislador a penalizar, es decir, a convertir en delito las conductas sanitarias que se apartan de la norma y causan daño. El hito jurídico que transformó todo fue la entrada en vigencia del CUIP el 10 de agosto de 2014. Antes, el Código Penal trataba la responsabilidad médica de forma genérica. Con el COIP se introduce el artículo 146, diseñado específicamente para sancionar el homicidio culposo por mala práctica profesional. Quiero que dimensionen esto. Hay un artículo con nombre y apellido para cuando ustedes se equivoquen y alguien muera. Este artículo generó pánico en el gremio médico, marchas y debates, hasta que la Corte Nacional de Justicia tuvo que emitir una resolución para aclarar que no basta con que el paciente muera para que el médico sea culpable. Debe probarse que se violaron protocolos. Pero, ¿qué es exactamente lo que se castiga? Aquí entra el concepto teórico fundamental que deben tatuarse en la memoria, el deber objetivo de cuidado. Ustedes, al obtener su título de tecnólogos y su registro en la CENESIT y en la CES, asumen ante la sociedad una posición de garante. Esto significa que el Estado confía en que ustedes saben lo que hacen. La ley no les obliga a salvar a todos los pacientes. Eso sería una obligación de resultados imposible, porque la muerte es parte de la vida. Pero sí les obliga a utilizar todos los medios correctos, actualizados y disponibles para intentarlo. Eso es una obligación de medios. La responsabilidad penal, la cárcel, aparece cuando ustedes infringen este deber objetivo de cuidado a través de 4 modalidades conductuales malditas: negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia. Vamos a desglosar cada una con ejemplos de su vida diaria en la ambulancia, porque es ahí donde se cometen los errores. Primero, la negligencia. Es el no hacer, la omisión, el descuido. Es hacer menos de lo que el deber exige. Imaginen que están en un traslado interhospitalario de un paciente crítico. Ustedes se sientan adelante con el conductor a conversar o chatear, dejando al paciente solo atrás sin monitorización. El paciente hace un paro y muere. Eso es negligencia criminal. O el ejemplo clásico, no revisar la ambulancia al recibir el turno. Salen a una emergencia, el paciente necesita oxígeno y el tanque está vacío. Esa omisión mató al paciente, no fue el destino, fue su pereza. Segundo, la impericia. Es el no saber. Es la falta de conocimientos técnicos o habilidades mínimas que su título dice que deben tener. Ustedes son tecnólogos, no cirujanos ni anestesiólogos. Si uno de ustedes, queriendo hacerse el héroe, intenta una intubación endotraqueal sin tener la destreza necesaria y le mete el tubo en el esófago al paciente, causándole hipoxia cerebral y muerte, eso es impericia. Es hacer mal por no saber hacer. La ley asume que si tienen el título, tienen la pericia. Si demuestran lo contrario matando a alguien, van presos. Tercero, la imprudencia. Es el arriesgar más de la cuenta. Es actuar con exceso de confianza o sin cautela. El ejemplo típico es el conductor de ambulancia que, por llegar rápido, cruza un semáforo en rojo a 80 kilómetros por hora en una zona escolar
sin verificar que la vía esté libre y causa un accidente fatal, o el paramédico que decide realizar una maniobra invasiva, como una cricotirotomía, en la ambulancia en movimiento sobre un camino de piedras, lesionando la carótida. Eso es temeridad. El riesgo que asumieron no estaba justificado clínicamente. Y cuarto, la inobservancia de leyes, reglamentos y normas. Es el ignorar lo escrito. En medicina no inventamos nada, todo está protocolizado. Si existe una guía de práctica clínica del MSP que dice cómo manejar un trauma de tórax y ustedes hacen lo contrario por capricho o ignorancia, están inobservando la norma. Si no llenan el formulario 002, que es obligatorio por ley, están inobservando un reglamento administrativo que tiene consecuencias penales. El contexto actual en Ecuador es de judicialización de la salud. La Fiscalía recibe cientos de denuncias. Ya no se demanda solo al cirujano plástico rico. Se demanda al paramédico del EQ 911, al conductor, al sistema. La gente sabe sus derechos y ve el error como un delito. Y ustedes, en el entorno prehospitalario, están más expuestos que nadie. Trabajan en la calle, con público, grabados por celulares, en entornos hostiles y bajo presión extrema. Pero ojo, el COIP no dice pobrecito, estaba estresado. El estándar de cuidado se mantiene. El propósito de estudiar esto a fondo es su supervivencia profesional. Quiero resolverles problemas graves antes de que ocurran. Primero, quiero desmitificar la idea de que, como no tuve intención de matar, no es delito. Falso. El COIP sanciona la culpa, que es la falta de previsión, no solo el dolo o intención. Ustedes no salen a matar, pero si matan por negligentes, pagan. Segundo, quiero enseñarles la protección jurídica activa. Su defensa en un juicio no será su palabra ni su llanto, será su hoja 002. Si no está escrito, no existió para el juez. Tercero, la delimitación de competencias. Deben tener claro hasta dónde llega su título para no cometer ejercicio ilegal de la profesión. Y cuarto, la gestión de la escena del crimen para no terminar procesados por fraude procesal al alterar evidencias. Vamos al artículo 146 del COIP en detalle. La sanción básica por homicidio culposo es de 1 a 3 años de prisión, pero hay una cláusula de pánico, un agravante que sube la pena de 3 a 5 años. Esto ocurre si la muerte resulta de acciones que son al mismo tiempo innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Analicen este ejemplo. Un tecnólogo decide administrar fentanilo a un paciente hipotenso y borracho para que se quede quieto y no moleste. Administrar fentanilo sin indicación médica es ilegítimo, fuera de competencia. Darlo a un hipotenso es peligroso y sedarlo solo para que no moleste es innecesario. Si ese paciente hace un paro respiratorio y muere, el tecnólogo se va 5 años a la cárcel, no hay defensa posible. Pero no todo es muerte, también existen las lesiones, tipificadas en el artículo 152. Si su mala inmovilización de una columna cervical convierte una fractura estable en una tetraplegia, han causado una lesión gravísima. La pena va de 3 a 5 años si hay pérdida de órgano o enfermedad incurable. Incluso una incapacidad de 30 días puede costarles hasta 3 años de prisión. Otro delito frecuente es la omisión de socorro y el abandono, artículos 28 y 153. El artículo 28 sobre omisión dolosa es brutal. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo. Si ustedes ven que un paciente se está asfixiando por una obstrucción de vía aérea y se quedan paralizados o deciden no actuar porque ya está muy grave, legalmente es como si ustedes mismos lo hubieran asfixiado. Tienen la obligación jurídica de actuar y abandonar a una persona incapaz, como dejar a un paciente en la sala de espera de un hospital sin hacer la transferencia formal al médico, es delito de abandono. Y para cerrar esta primera parte, un delito que ha crecido con las redes sociales. La violación del secreto profesional, artículo 179. A todos les gusta presumir su trabajo, pero tomar fotos de un accidente espectacular donde se ve la cara o las lesiones de la víctima y subirlas a WhatsApp o Facebook es delito.
Están revelando secretos conocidos por su oficio. La pena es de 6 meses a un año. No vale la pena por unos likes. Estimados estudiantes, la ley es fría y dura. No entiende de buenas intenciones ni de heroísmos mal entendidos. Entiende de pruebas, de protocolos y de deber objetivo de cuidado. En la próxima hora vamos a ver cómo blindarnos contra todo esto. Vamos a aprender a documentar defensivamente, a manejar escenas del crimen sin ir presos y a evitar los errores de novato que llenan las cárceles de profesionales bien intencionados. Tómense un descanso y regresen con la mente clara, porque vamos a aprender a sobrevivir legalmente.